¿Qué tal, alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Sustentabilidad, de la materia Análisis de Riesgo de Accidentes Graves en las Instalaciones Industriales? Bienvenidos. En la sesión anterior vimos en la unidad 3 sobre la evaluación de accidentes graves e instalaciones industriales, donde se vio algunos puntos sobre la dispersión de nubes tóxicas o inflamables, como también las explosiones de bleve, en la cual pues mayormente se puede ver estos tipos de efectos en lo que es en recipientes como butano, gas LP. En esta sesión veremos en la misma unidad número 3 lo que es efecto dominó. ¿Cuál es el objetivo? Que los alumnos conocerán el alcance y definición de un efecto dominó. El efecto dominó. Mucho hablamos de este efecto dominó en temas de seguridad industrial, pero aquí en la parte de accidentes graves dice que el efecto dominó se puede definir como el conjunto, ¿sí?, correlativo de sucesos en los que las consecuencias de un accidente previo se ven incrementados por estos, tanto espacial como temporalmente, generando un accidente grave, ¿sí? Entonces el efecto dominó vamos a visualizarlo como primero el accidente primario, ¿sí?, en la cual nos origina primeramente un accidente inicial y consecutivamente pues hace la relación de un accidente hasta llegar a un accidente grave. Pero ¿cuáles son los factores o los puntos que desencadena esos tipos de efectos? Pues es lo que vamos a ver, ¿no? A partir de esta definición que tenemos de efecto de dominó, decimos que podemos deducir que un efecto dominó implica la existencia de un accidente primario, es que lo que acabo de comentar, que afecta a una instalación primaria, ¿no? Y ese accidente puede ser un accidente grave o inicio de un accidente, ¿sí?, pero que se induce a uno o varios accidentes secundarios que afectan a unos varias instalaciones secundarias. Este accidente o accidentes secundarios deben ser accidentes más graves y deben extender los accidentes primarios. La extensión de los accidentes, tanto espacial, áreas no afectadas en el accidente primario, ahora resulta afectadas. Como temporal, el accidente secundario afecta a la misma zona, pero retardando en el tiempo. En este caso, las instalaciones primarias y secundarias pueden ser las mismas o ambas. Entonces, cuando se inicia un accidente, pueden ser muchos factores en la cual se inicia un accidente. Ya en sesiones anteriores hemos definido lo que es un peligro, lo que es un riesgo, lo que es un incidente, qué es un accidente, qué es lo que provoca un accidente. Sabemos que un acto inseguro más una condición insegura genera un accidente y el resultado de un accidente es pérdida. Entonces, esos factores, pues, nos ayudan a, en el caso de una investigación de un accidente, definir, ¿sí? Definir, cuáles son las causas raíces en la cual se originó un accidente. Y por eso hay varias metodologías, por ejemplo, el árbol de fallos, el de Ishikawa, los 5 porqués, que nos ayuda a buscar la causa raíz. En el caso de esto, el efecto dominó nació en el año 1931 por un mecánico que se llama Herrich, Herbert Williams Herrich, en la cual se le llama lo que es el efecto de la casualidad, ¿sí?, en la cual Herrich siempre había explicado sobre el origen de los accidentes, porque había accidentes
graves en las instalaciones donde él trabajaba. Heinrich era un mecánico y en 1931 él explicaba de la pirámide de accidentabilidad en la cual muchas empresas, muchos seguristas manejamos el índice, perdón, la pirámide de accidentabilidad, que es uno de 330. O sea, que de 330 casos que vio Heinrich, uno va a ser fatal, uno va a ser grave, uno va a ser muerte. Entonces, el efecto de casualidad expresado por el medio del dominó ha sido muy utilizada para comunicar los principios de la prevención, ¿sí?, de accidentes y el control de pérdidas. En este paso, anteriormente Henry decía que se le llamaba la teoría de la culpabilidad, la parte de Henry. ¿Por qué la teoría de la culpabilidad? Porque decía Henry que el 88% de los accidentes graves, no graves, es originada por el ser humano, por el error humano. O sea, el 88% era por culpa de los errores humanos. Por eso se le llamó la teoría de la culpabilidad. ¿Sí? O sea, todos los accidentes que pasaban era culpa del error humano. ¿Sí? Pero después Frank Beer, en el año 1970, en los años 70, abarcó, dice que no, que los accidentes no fue por error humano, sino por la parte de la administración. Y entró lo que es la parte de la teoría de la causalidad, ya no la teoría de la culpabilidad. ¿Sí? Y entonces, Frank Beer, pues, diseñó el método del control total de pérdidas base lo que explicaba Heinrich, ¿no? Entonces, ese efecto dominó, Heinrich lo demostraba porque exponía que dentro de su pirámide de accidentabilidad, los 330 accidentes, pues 300 iba a ser accidentes no graves, accidentes que no iban a afectar directamente al personal o directamente al proceso. 29 son accidentes que sí provocan daño, ¿sí? Pero no ocasionan la muerte, no ocasiona una pérdida, ¿sí? Pero una solamente, ¿sí?, generó una muerte, generó una pérdida, y por eso ahorita manejamos nuestra pirámide de accidentabilidad y pegado mucho a la parte de Henry, que Henry decía que de 330 casos de incidentes, ¿sí? ¿Qué es un incidente? Que lo vimos en las sesiones. Pues un incidente es un evento no deseado que por diferentes circunstancias no provoca daño. Un daño al personal, un daño a las instalaciones, un daño al proceso. Pero cuando ya hablamos que este suceso sí provoca daño, a ese le estamos llamando nosotros accidente. Entonces, esa parte de Henrich es parte muy importante, y la pirámide de accidentabilidad que algunos manejamos para ver los índices o ver eh, nuestro índice de siniestralidad, pues manejamos a la administración sobre esta pirámide, ¿sí? Entonces, como no le hacían caso mucho a Henrich, pues ve, bueno, voy a hacerles más claro sobre este efecto, que se llama efecto dominó, y él entonces puso unas piezas del dominó y les explicó a la gerencia, les explicó a sus jefes inmediatos cuál es lo que encadena, ¿sí?, los accidentes. Entonces, puesto que el dominó se ha usado por tanto tiempo como ilustración clásica de la casualidad de los accidentes, como lo comento, su aplicación se ha actualizado para simbolizar la relación directa que existe entre la administración, y eso es lo que acabo de comentar, y las causas, efectos de pérdidas de producto de los accidentes. Además, se incorporan flechas para indicar la interacción multilineales de la secuencia causa y efecto. Como vemos,
Como vemos a continuación, 5 factores secuenciales. ¿Por qué se le llama el efecto dominó? Porque sabemos que cuando ponemos en fila las piezas del dominó, la primera ficha al golpearla, golpea las siguientes hasta caer la última ficha. Por eso se le llama efecto dominó, ¿sí? Y en este caso, en la primera ficha que vemos aquí, pues ya cuando lo comentamos con Franville, que ya es por falta de la administración, que no puso controles especiales, controles efectivos sobre los controles que habíamos visto, que la parte de eliminación, la parte de sustitución, control de ingeniería, lo que es control administrativo y equipo de presión personal. Entonces aquí falta de control por parte de la administración, pues ¿qué va a haber? Pues algunas causas básicas. ¿Cuáles son las causas básicas? Problemas reales. ¿Qué problemas puede haber? ¿Sí? Y en este caso hay causas inmediatas. Y esas causas inmediatas pues son los actos y condiciones inseguras, que son los síntomas. Y en este caso, ¿qué va a generar este proceso? Pues va a ocasionar incidentes. ¿Sí? En la parte de control total de pérdidas, se maneja la palabra incidentes, ¿sí? Y ahorita en la actualidad se está manejando como incidentes, porque sabemos que un incidente también es un accidente, ¿sale? Entonces, el efecto que se está manejando aquí genera el incidente, que es el acontecimiento, el contacto, el evento que se está realizando en el centro de trabajo, y esto qué va a provocar. Y sabemos que un accidente, su resultado es una pérdida, ¿sí? Pérdida de personas, pérdidas de propiedad, pérdidas del proceso, ¿sí? El resultado del accidente es pérdida, ¿sí? Entonces esta teoría del efecto, como comenté, nació en el 1931, ¿sí? En la cual fue desarrollado por Heinrich, uno de los pioneros especialistas en temas de seguridad. Y ese efecto dominó, como se expone a continuación, pues es la parte importante saber, ¿sí? de los síntomas que hay de las causas inmediatas, que son los actos y condiciones inseguras, que esta va a generar pérdida humana, ¿sí? Que si vemos en la parte de la definición de un accidente, que es un evento no deseado que causa daño. ¿Pero daño qué? A las propiedades, daños a la propiedad, daño al medio ambiente, daño a las personas, daños al proceso. Entonces, todos los incidentes o accidentes, su resultado va a ser una pérdida. Entonces, en el caso de accidentes graves, como vimos anteriormente con el plebe, explosiones, nubes explosivas, también podemos ver que esto hace un efecto dominó, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hubo un control inicialmente sobre la administración, no hubo capacitación, ¿sí? No hubo procedimientos, no hubo análisis de riesgo antes de realizar la actividad, se hizo un cambio de tecnología, no se hizo un análisis de riesgos previo para el pre-arranque del proceso. Entonces, estas faltas de control es básico. Por eso decía Franville, no, vamos a quitar la teoría de la culpabilidad, porque el 80% es por el error humano, sí, pero hay una parte muy importante. ¿Por qué se realizan esos errores humanos? Y se realizan porque no hay controles, ¿sí? Por parte de la administración. Y entonces ahí viene que las industrias ya estandarizan, por ejemplo, para ingresar a un personal, necesita, bueno, estos exámenes médicos, si no tienes estos exámenes médicos, pues no puedes ingresar a planta. Necesitas tener una capacitación casi de un mes, ¿sí? Sobre los procesos, procedimientos críticos, procedimientos del proceso, para que tú puedas trabajar, ¿no? Entonces, imagínate un mes de capacitación, que hay empresas de industrias químicas que manejan este sistema, pero ellos están estandarizando, que esa es la parte que ellos están cuidando, a la parte de la administración. Entonces,
En el caso, si no hay metodologías de análisis de riesgo, ¿sí? En donde no hay un control de medidas preventivas, esto va a desencadenar estas pérdidas. Entonces, por eso la base importante que decía Frank Bitt es que la administración, el 80% de los accidentes es por falta de control, por parte administrativo, ¿sí? Y en este caso va bien los estudios de ruido, vibración, iluminación, en la parte para prevenir enfermedades de trabajo, ¿sí? Y las hojas de seguridad, los permisos de trabajo, ¿sí? Los análisis de riesgo que estamos viendo en esta parte de la materia, es parte fundamental y proviene de esta administración, ¿sí? ¿Qué metodología vamos a utilizar para identificar los peligros? ¿Qué metodología para analizar los riesgos? Para caracterizar un escenario. Y también en este caso, pues nuestros controles que son el PPA, ¿sí? El Programa de Prevención de Accidentes y el PRE, que es el Plan de Respuesta ante Emergencias. Entonces, ese es nuestro control, ¿sí? Nuestro control de acuerdo a la base que es el análisis de riesgo. ¿Ya ven? Entonces, la importancia que tiene un análisis de riesgo en los temas de seguridad es la base fundamental, la base importante para saber y trabajar en los temas de seguridad y higiene industrial. Entonces, esta falta de control es muy importante, es la base, ¿sí? Entonces, y teniendo estas interacciones de estas bases, pues vamos a tener que nosotros, pues, administrar, ¿sí? Para que no llegue a estas pérdidas. Y ya vemos en el caso de los costos de un accidente, ¿no? Y los costos de accidente va sobre la causa raíz, pues una administración, ¿sí? Y a lo mejor en la parte de la investigación del accidente, ¿sí? Fue culpa del trabajador, pero ¿qué pasa? Que a veces cuando falta del trabajador, fue por, por falta de mantenimiento de una maquinaria, ¿sí? Entonces, todo se va en la parte de la administración, ¿no? Entonces, son casos muy difíciles. Por ejemplo, una persona que cayó a 3 metros de altura porque el andamio o la escalera de extensión, vamos a tomar la escalera de extensión, estaba dañada, ¿sí? Y si nosotros vemos la causa raíz de esa investigación, ¿sí? Vemos, ¿sí? Vemos que la persona no realizó su checklist o lista de verificación de las condiciones que se encontraba esa escalera. No lo realizó. Oye, ¿realizaste esto? No, es que no tuve tiempo. Bueno, entonces ya iniciamos ahí de que sí fue culpa del error humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque omitió un reglamento. Entonces, cuando se hace una investigación en el accidente y cuando se contesta una ST7, pues sabemos que en la parte de la administración puso controles que omitió el trabajador. Entonces ya no se le aplica una sanción, ya no se le aplica una prima de riesgo a la empresa. Entonces, cuando ya se contesta la ST7 y cuando lo regresa como la calificación de riesgos de trabajo, pues va a decir, bueno, oye, tu empresa te capacitó, tu empresa tiene formatos, tiene estandarizaciones, ¿sí? La escalera que tú utilizaste, ¿sí? Tiene su lista de verificación en el almacén y tiene su etiqueta color rojo o verde. En este caso, tú agarraste una escalera que tiene una etiqueta roja, que quiere decir que no lo hubieras utilizado, pero lo utilizaste. Y ya que viene la parte de la justificación ya del trabajador, que son estos síntomas, ¿sí? Que esos son estos síntomas, decir, bueno, es que me pedían el trabajo inmediatamente. Entonces yo agarré cualquier escalera que está ahí y no me percaté que estaba en malas condiciones. Entonces ahí, pues ya el resultado, ya la parte de la calificación del riesgo, pues va a decir, oye, tú tuviste la culpa,
¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa tiene controles que ayudan a mitigar un incidente o a mitigar un accidente, ¿sale? Entonces, tiene análisis de riesgo. ¿Hiciste tu AST? No, es que no había tiempo o todo eso. Bueno, no hiciste el análisis de riesgo, estás faltando a una norma oficial mexicana que es la NOM 09, ¿sí? Entonces, imagínense, es la importancia que tiene el tema de la administración. Pero ¿qué pasa si esta empresa no tiene todo lo que acabamos de hablar? Pues esto se va a orillar a que la culpa lo tuvo ¿qué? La empresa, ¿sí? Entonces la empresa tuvo lo, oye, ¿te capacitó la persona, la empresa? No. Oye, es que estándares manejan, no, no tenemos ningún estándar, ¿sí? Aunque el 100% del accidente fue por error humano, ¿sí? Se lo van a cachar ¿qué? A la empresa, a la administración, porque no tiene análisis de riesgos, porque no hay una estandarización, porque no aplican medidas preventivas, controles para evitar estos incidentes. Entonces, hay una pérdida, una pérdida de la integridad física del trabajador. Entonces, esa es una institución de control de pérdidas en el método ILSI. Ya vemos la teoría o el modelo de la causalidad de pérdidas por Frank Beer, ¿sí? Entonces, en estos tipos de piezas de dominó donde se presenta esto, ¿sí? Ahorita vamos a ver lo que proyectaba Henrich, o en la parte del modelo de efecto dominó, y dice primero que es la falta de control. ¿Sí? Si la vemos anteriormente, hay programas inadecuados, programas que no se cumplen, programas que se realizan, que están, pero no se le da seguimiento. ¿Sí? Como lo vimos en las sesiones pasadas, vemos un análisis de riesgo, tenemos medidas preventivas, pero ¿quién le da seguimiento a esas medidas preventivas? Se le tiene que aplicar un plan de gestión de riesgos y a esto se le llama administración de riesgos. ¿Sí? Muchos nos vamos y caemos, bueno, yo hice mi análisis de riesgo del proceso, mi análisis de riesgo, y por eso aquí dice programas inadecuados. Porque yo hice mi análisis de riesgo ambiental tipo nivel 2, nivel 1, mi análisis de riesgos de HACCP, mi análisis de riesgos de Mosler. Pero ¿qué pasa? Hice mi caracterización de escenarios. Pero ¿qué pasa? Mi PPA, que es un programa, mi programa de prevención de accidentes, no lo estoy llevando a cabo de acuerdo a mi análisis de riesgo. No le estoy dando seguimiento en la mitigación del riesgo. Un ejemplo, ¿sí? Estudios de iluminación. Mi estudio de iluminación es un control, ¿sí? En la cual voy a manejar un programa de prevención de enfermedades de trabajo. Entonces, si en mi estudio de nivel de nivel de luminaria, luxes, ¿sí? Me dice que en un lugar donde hay mayor exposición, ¿sí? No cumple con los parámetros de la NOM 025, yo voy a generar un programa. ¿Para qué? Para mitigar el riesgo. Pero en ese programa yo voy a realizar ¿qué? ¿Quién lo va a realizar? ¿Sí? A lo mejor es un proyecto de cambio de luminarias o cambio de posición de luminarias, mantenimiento de luminarias, pero si no se cumple, ¿sí? Y siempre está y ya hay una enfermedad, pues son programas inadecuados, ¿sí? Entonces nuestro PPA nos va a decir, ¿sí? De nuestro análisis de riesgo, cuáles van a ser nuestros programas para prevenir esos accidentes de trabajo. Y nuestro plan de respuesta ante emergencias, el PRE, nos va a decir, de acuerdo a la identificación de fenómenos antrópicos, meteorológicos, hidrometeorológicos, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros planes que a seguir? Entonces, si no estamos realizando nuestros planes de prevención de accidentes y nuestros planes de respuesta ante emergencias, pues va a venir
algunos problemas, algunos incidentes, unos accidentes, no está preparado y esto vamos a tener pérdidas, ¿sí? Entonces, ¿qué otros estándares inadecuados al programa? ¿Sí? No hay manera de problemas de estandarizar algún proceso, una actividad, ¿sí? En un ejemplo, si yo en una planta puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a manejar las escaleras de extensión a 5 metros, únicamente hasta ahí, pero sabemos que hay escaleras de extensión que miden mayor a 5 metros, y hay otras plantas que dicen, ¿sabes qué? Aquí sí aceptamos hasta 8 metros, ¿sí? O aquí en este caso, los andamios es a partir de los 8 metros hacia arriba, ¿sí? Entonces están estandarizando, ¿sí? Están aplicando algunas normas no oficiales mexicanas, y están utilizando otras normas más exigentes, ¿sí? Pero a veces no hacemos estandarizaciones. ¿Y eso qué provoca? ¿Sí? Como vimos en los análisis de riesgos, que por ejemplo son rutinarios, y vimos el método FINE, ¿sí? Es un análisis de riesgo rutinario, porque sabemos cuáles son los peligros, los riesgos y las medidas y los controles o medidas preventivas para esa actividad. Cumplimiento inadecuado de los estándares. A veces están los controles muy buenos que mitigan el riesgo, pero no se cumple. ¿Y esto qué va a provocar? Las causas básicas. ¿Cuáles son las causas básicas? Pues los factores personales, ¿sí? ¿Cuáles son los factores personales? Inestabilidad emocional, no pone atención, falta de percepción, ¿sí? La disponibilidad que tiene el trabajador. Y en este caso vienen factores del trabajo. Y estos factores del trabajo es cómo se trabaja en equipo, cómo el diseño de la planta. Bueno, va desde un diseño de la planta hasta los factores de riesgo psicosocial. Las causas inmediatas, pues vemos aquí y lo comentamos con antelación, son los actos inseguros y condiciones inseguras. Sobre el método de la casualidad se le llama actos subestándares y condición subestándares, ¿sí? Entonces así se le define. ¿Y esto qué va a provocar? Pues incidente, contacto con energía o con una sustancia, ¿sí? Y de ahí va a haber pérdida. ¿Pérdida qué? En personas, de propiedad, de proceso y ambiente. Esa es la parte del modelo de casualidad del efecto dominó de Frank Beer. Y si vemos en la parte de Henrys, él decía que en la parte del error humano, ¿sí? Dice que acá había ambiente social, defectos de las personas. ¿Y qué decía Henrys? Hay que retirar, ¿sí? Hay que retirar la ficha de actos inseguros, de peligros físicos también, peligros mecánicos, retirar las condiciones inseguras. Si nosotros retiramos esa ficha, ¿qué va a pasar con la primera ficha que va a venir en la falta de control, o en este caso el ambiente social de trabajo? Pues no va a llegar a realizar un accidente, no va a haber una pérdida. En este caso, quitando pues la ficha de actos y condiciones inseguras. ¿Ya ven? Entonces, lo importante de la seguridad, cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de la prevención de lesiones. Entonces, la prevención de lesiones, ¿cuál va a ser los factores que me va a ayudar a tener un accidente o una lesión? Un acto y una condición insegura, ¿sí? Si yo tengo instalaciones inseguras, tuberías que no cumplen con las especificaciones, pues voy a tener condiciones inseguras, y cuando un trabajador omite alguna medida o un control de seguridad, pues este va a tener un accidente, ¿sí? Una lesión. Va a tener pérdidas del proceso, va a tener pérdidas de ambientales, y que esto, como dice Henrys, hay que eliminar la ficha de actos y condiciones inseguras. A esto se le llama efecto dominó, y esta parte básica del efecto dominó ya lo pasan a la parte
de las industrias y de las aplicaciones de los accidentes graves, ¿sí? Y esto viene siendo parte base de los efectos dominó. Por ejemplo, si tenemos una explosión de un tanque, que es una actividad primaria, y de ahí se originan varias consecuencias, ¿no? ¿Sí? Entonces se llama análisis de consecuencias. Una caracterización de escenarios se le llama análisis de consecuencias. Entonces, el punto del efecto dominó, ¿qué relación tiene con los análisis de riesgo? Ya lo vimos, que el análisis de riesgo es la base importante para prevenir accidentes, ¿sí? Prevenir incidentes, para prevenir enfermedades del trabajo. Entonces, el análisis de riesgo es una parte fundamental, ¿sí? Para prevenir accidentes, enfermedades de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Sí? De identificar peligros, analizar los riesgos y aplicar controles de seguridad, que ya vimos cuáles son los más efectivos, cuáles son menos efectivos, pero el seguimiento, ¿a quién lo va a dar seguimiento? ¿Sí? Entonces, cualquier duda, comentario sobre el tema que acabamos de ver ahorita en la sesión, estoy pendiente vía WhatsApp, vía también pues una llamada y también vía correo. Espero de que sea de su utilidad la sesión que vimos el día de hoy y nos vemos en nuestras sesiones sincrónicas. Hasta luego.